Mi opinión general, por supuesto, es positiva, porque es fundamental desarrollar leyes que tipifiquen la violencia digital. La tipificación específica de la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología permite de alguna forma superar algunos vacíos legales y evitar que esos actos queden impunes debido, por ejemplo, a la falta de adecuación de las normativas tradicionales a las nuevas formas facilitadas por la tecnología, porque esas formas son muchísimas. Por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso, el doxing, o sea, la difusión de datos privados sin el consentimiento, la suplantación de identidad. Muchas de estas no son reconocidas por los sistemas jurídicos que tenemos si no están expresamente contempladas, lo que deja a las víctimas en una situación de desprotección, de vulnerabilidad. O sea que al incorporar estas conductas en los marcos legales se favorecen unas cuantas también acciones positivas, como por ejemplo se va a poder recopilar más datos, se van a capacitar más los operadores judiciales, las fuerzas del orden, se van a poder desarrollar medidas preventivas, reparadoras, que respondan a la especificidad de la violencia digital de género. Tipificar penalmente la violencia digital de género permite reconocer también su naturaleza estructural y su vínculo con las desigualdades de género y con la violencia de género, así como la conocemos. Reforzamos así la rendición de cuentas de los agresores, mejoramos el acceso a la justicia para las víctimas y damos una base sólida para políticas públicas efectivas y centradas en las víctimas. Hay que dejar un mensaje muy claro de que la violencia digital no es aceptable y que los derechos de las mujeres deben de estar protegidos también en el entorno digital, en línea con los compromisos asumidos a nivel internacional. Por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Convenio de Estambul. Legislar en esta materia no solo es una cuestión de justicia, sino también una condición imprescindible para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en una sociedad que cada vez está más digitalizada. Aquí entramos en un tema interesante porque es el tema también de las palabras y de las definiciones que usamos y de la importancia que tienen. Porque el término violencia digital es un término correcto, pero que incluye cualquier forma de daño o de abuso facilitado por la tecnología, independientemente de la motivación o la identidad de la víctima. Pueden ser, por ejemplo, estafas o ciberbullying entre adolescentes. En cambio, hablar de violencia digital de género o de violencia de género en línea o de violencia de género facilitada por la tecnología, que son sinónimos, tiene raíz en la desigualdad estructural y en las normas patriarcales y que afecta de forma desproporcionada a mujeres, a niñas y a personas también del colectivo LGTBIQ. Usando el término violencia digital de género, como ya he dicho, se visibilizan las causas estructurales, los patrones discriminatorios, las desigualdades de poder que atraviesan estas formas de agresiones. Muchas veces me preguntan en mi trabajo por qué es tan importante hablar de violencia digital de género. Muchas veces me dicen que también los hombres pueden ser víctimas de violencia en línea. Y eso es verdad. También los datos desglosados de calidad comparable y específicos sobre odio y discriminación en línea con base de género siguen siendo algo escasos y fragmentados. Pero, sin embargo, cuando estos datos existen, muestran que el género es un fuerte predictor de la exposición al abuso en redes sociales. Y os voy a dar un poco unos datos de mi investigación y también de datos existentes que demuestran esto. Por ejemplo, hay una encuesta muy famosa de 2014 de la Unión Europea que demuestra que 1 de cada 10 mujeres
a partir de los 15 años de edad ha sufrido acoso cibernético, como recibir mensajes no deseados, sexualmente explícitos. Y datos más recientes, por ejemplo, del 2021, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que abarca 18 países, eleva esta proporción de 1 de cada 10 a 6 de cada 10. Esta evidencia como la violencia de género digital está también subestimada en muchas regiones por falta de medición sistemática. También el Grevio, que es el órgano independiente de expertos encargados de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres, en 2021 publicó una recomendación general número 1 dedicada específicamente a la dimensión digital de violencia. Y en este documento, Grevio subraya que, por supuesto, tanto hombres como mujeres pueden experimentar violencia y abuso interpersonal y también en línea, pero que las mujeres tienen muchas más probabilidades de sufrir formas de abusos más reiteradas, más severas, más sostenidas y también consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de largo plazo. También esas formas de violencia pueden agravarse por otros factores que se cruzan con el género, como la discapacidad, la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad de género. Hay una encuesta realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reveló que, además del género y de la edad, también la orientación sexual y la identidad de género son factores predictivos importantes de exposición al abuso en redes sociales. También hay que tener en cuenta otro aspecto, que hay muchas formas de violencia digital que apuntan de manera desproporcionada, cuando no exclusivamente, a mujeres. Y esto está relacionado con la sexualización, la cosificación de las mujeres en nuestra sociedad. Ejemplos comunes: la representación sexualmente explícita no consentida, la difusión pública de contenido íntimo sin autorización, el envío de imágenes, de vídeos, de mensajes de carácter sexual sin solicitud, invitaciones a ver contenido indecente. Estas prácticas casi siempre ven a las mujeres como víctimas y son prácticas que causan daño psicológico, social y que también silencian a las mujeres en el espacio público digital. Esta forma de violencia digital de género amplía la brecha digital de género, hace que las usuarias se sientan inseguras, desmotivadas, expulsadas casi del ciberespacio. Son formas que impactan negativamente en la confianza de las mujeres también para acceder, aprender a usar tecnología, para ocupar roles de liderazgo y decisión en el sector digital. Y esto contribuye directamente a empeorar problemas que nosotros ya tenemos y con que ya estamos lidiando. Por ejemplo, la segregación de género en los campos STEM, la persistencia de la brecha salarial y de la brecha en las pensiones. Me gustaría ilustrar varios aspectos y me gustaría dividirlos por artículo. En el artículo 161E sobre la difusión no consentida, ¿no?, de videos, fotos o audios, hay aspectos muy positivos, como por ejemplo que el consentimiento para grabar no equivale al consentimiento para compartir. Y también se hace esta diferencia entre si solo se exhibe o si también se envía y se difunde o se publica. Y esto me parece positivo. Pienso también que el texto aún de alguna forma quede corto en el rango máximo legal comparado, por ejemplo, con los modelos europeos y que se podría enfocar más en la disuasión. El rango de presidio menor en grado mínimo es considerado una pena, yo creo, de bastante baja gravedad y también hay que tener en cuenta la posibilidad que luego se apliquen penas alternativas en lugar de un encarcelamiento efectivo. Voy a dar el ejemplo de los países que más conozco, que son los países de la Unión Europea. Europa impone penas mucho más severas para este tipo de crimen. En Francia, hasta 2 años de cárcel, en Italia hasta 6. Chile, en cambio, limita la pena máxima a menos de 2 años y usualmente estas condenas muchas veces no alcanzarán al máximo, especialmente si se aplican penas sustitutivas. El artículo 161F sobre hostigamiento o stalking
Se reconoce muy bien el hostigamiento persistente, las comunicaciones no consentidas, la difusión también de contenido sexual íntimo con agravantes por relación de dependencia. Sin embargo, en mi opinión, las penas máximas son notablemente menores que en Europa, donde se aplican sanciones de varios años de prisiones, incluso, por ejemplo, en casos básicos. En Alemania son hasta 3 años, en Italia hasta 5. En Reino Unido se está discutiendo de llevarlo de 5 a 10. En Polonia son hasta 10. Por eso yo creo que en términos de disuasión falta de momento, se ofrece un refugio legal, pero falta la amenaza real de la cárcel prolongada que sí existe en varios países europeos. Sobre el artículo 161G del doxing, o sea, de la difusión no consentida de informaciones privadas. Mi opinión es que se tiene que agregar la pena privativa de libertad de al menos 2 años, en línea con los países, por ejemplo, europeos. También mi opinión es que se debería desvincular el requisito de habilitar otro delito. Se tiene que sancionar cualquier difusión con intención intimidatoria. Se tiene que incluir un dolo específico, que la divulgación sea normalmente con la intención de intimidar, coaccionar, humillar o exponer públicamente. Y también se podrían considerar agravantes cuando se dirige a personas públicas como periodistas, mujeres en políticas, jueces, o si publican información muy sensible, como la dirección exacta de la habitación o el número privado. También se tiene que tener en cuenta la importancia de establecer un sistema de remoción rápida de esta información, ordenando las plataformas para eliminar datos, similar al enfoque que tiene la Unión Europea con la nueva ley de servicios digitales. Sobre el artículo 161H, las agravantes. Hay otras agravantes que se podrían tener en consideración. Por ejemplo, ya lo he mencionado esto, sobre la profesión o función pública de la víctima. En países como Alemania, como Países Bajos, la divulgación de datos sensibles sobre políticos, periodistas o jueces se castiga con penas aumentadas de 1/3 de la pena máxima. También se tienen que tener en cuenta más aspectos de la vulnerabilidad personal, no solo el género o la edad, que se han tenido justamente en cuenta. Por ejemplo, se podrían aplicar agravantes si la víctima pertenece a un grupo vulnerable, como a una minoría, o si tiene una discapacidad. También en varios sistemas la reincidencia o la persistencia tras prohibiciones o procesos judiciales pueden ser agravantes en el proceso de doxing o de stalking. Y también hay que tener en cuenta que en algunos países, como en el Reino Unido, donde esto también cambió un poco después del homicidio de la política Jo Cox, al tiempo de los votos de la Brexit, cuando hay amenazas creíbles de violencia o daño que se puedan trasladar al mundo físico, la pena es significativamente mayor. También en España, por ejemplo, cuando se revelan datos íntimos sobre la propia salud, situación sexual, identidad de género, sobre la propia ideología, se agrava la pena sustancialmente. Tengo unos cuantos puntos. El primer que me gustaría subrayar es la importancia de tener en cuenta la Convención de Estambul como el Golden Standard, el estándar de oro y un poco la farola, ¿no?, en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es el instrumento jurídico internacional más completo, más ambicioso, y yo creo que siempre puede ser una buena fuente de inspiración. Sabemos que esta convención establece un marco legal vinculante que criminaliza diversas formas de violencia física, sexual, psicológica, económica, y que también exige a los Estados partes medidas integrales de prevención, de protección y no solo de persecución penal, así como, por ejemplo, de recopilación de datos y de promoción de políticas coordinadas. Es un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de género
Y de alguna forma yo creo que se ha convertido en un referente global para el desarrollo de leyes, ¿no? A nivel de estados, como también Chile, y de políticas públicas eficaces y transformadoras. ¿Cuáles son los puntos que me gustaría subrayar como puntos de inspiración? Primero, crear, consolidar un sistema nacional de monitoreo y de datos y que se exija de forma obligatoria en todo el país, incluyendo indicadores estandarizados y que sea supervisado públicamente. Sin datos no se pueden realmente desarrollar políticas eficaces y sobre todo no se puede monitorear la situación y no se puede monitorear el impacto de estas políticas. También uno de los aspectos que subraya la Convención de Estambul es ampliar la capacitación en términos de perspectiva de género. Capacitar jueces, carabineros, fiscalizadores municipales y asegurar una formación continua con evaluación de competencia. También asegurar que las medidas cautelares se ejecuten todas, incluyendo seguimiento por tribunal, por policía. Hay que establecer sanciones por incumplimiento del agresor. Esto forma parte de las medidas de protección de las víctimas y las medidas cautelares juegan un papel importantísimo. También he dicho que hay que incorporar los delitos digitales con penas propias y esto es algo positivo del proyecto de ley chileno, ¿no? De tipificar como delitos específicos y hay más delitos que se podrían tipificar. Esto también está en línea con la nueva directiva de 2024 de la Unión Europea contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que exige reconocer expresamente la ciberviolencia y que también se inspira a la Convención de Estambul. He hablado ya de esto a lo largo de la entrevista, que se tienen que ajustar las penas para aumentar la disuasión, elevar las condenas por casos de violencia digital y alinear esto con estándares europeos. Y sobre todo, reforzar la atención y la reparación integral, asegurar un acceso inmediato de las mujeres víctimas de violencia a asesoría legal gratuita, a casas de acogida, a que haya una reparación económica real, porque los informes indican que se presentan todavía brechas cualitativas importantes y esto desafortunadamente se traduce en una baja confianza de las víctimas. Concluyo hablando un poco de la nueva ley de la Unión Europea de 2024, la nueva directiva sobre violencia de género y violencia doméstica. Se han tipificado 4 delitos digitales que ahora van a ser eurocrímenes reconocidos en todos los 27 Estados miembros. La difusión no consentida de imágenes íntimas es la primera. Luego el ciberacoso o cyberstalking, luego el ciberacecho o cyberharassment. Esos incluyen también el doxing, ¿no? La difusión no consentida de informaciones privadas. Incluyen también el cyberflashing, o sea, recibir imágenes íntimas no deseadas. Y también la cuarta es la incitación digital al odio y a la violencia misógina, violencia con razón de género. Se exige dentro de esta directiva una formación especializada para los profesionales como la fuerza de seguridad, los jueces, los trabajadores sociales. Se forman en centro de trabajo para identificar y frenar el acoso sexual en el trabajo. Se establecen también programas de intervención dirigidos a los agresores, así como personas con riesgo de cometer violencia, y se obligan a lanzar campañas de sensibilización. Estas son acciones que entran dentro de el apartado de la prevención. La prevención se obtiene con formación, con intervención y también con prevención primaria. También, como he dicho, se pone un enfoque muy importante en la recopilación de datos. El artículo 44 de la directiva exige recopilar datos desglosados por edad, por sexo,
por tipo de violencia para evaluar el alcance y las tendencias. Los datos se remiten en Europa al Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que hace su análisis comparativo. Y, por supuesto, el tratamiento de datos tiene que respetar la directiva de privacidad y también otras normas de protección. Y también, por supuesto, todo el apartado relativo a la protección de las víctimas. El derecho al acceso a la justicia, a las órdenes de protección, la ayuda legal. Se reconoce también el enfoque interseccional y se da un trato especial cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables como mujeres migrantes, minorías, mujeres con una discapacidad. Y se considera agravante si el objetivo del delito es por carácter de la víctima. Por ejemplo, si la víctima es una activista o una periodista o pertenece a un colectivo. Y también se intenta coordinar un poco más entre los Estados miembros y en el caso de un Estado como Chile, quizás entre las distintas regiones, de coordinar las distintas políticas contra la violencia, de monitorear la implementación y de analizar y difundir datos recogidos. Yo creo que hemos alcanzado muchísimo en los últimos 10 años sobre este tema. Todavía mucho se puede hacer y estoy segura que también Chile se va a meter al paso.